Buenos días, chicos. Hoy les voy a explicarles las diapositivas sobre las propiedades de las sustancias. Bueno, primero, ¿qué es una propiedad de las sustancias? Como podemos deducir de su nombre, prop significa propio y dat, característica o rasgo. Así que una propiedad es un rasgo característico propio de las sustancias. Las propiedades pueden ser generales o específicas. Buenos días, chicos. Hoy vamos a estudiar sobre las propiedades de las sustancias. Primero, ¿qué es una propiedad de las sustancias? Como podemos decir de su nombre, prop, el lexema prop significa propio y la terminación dat significa característica o rasgo. Una propiedad es un rasgo característico, propio en este caso de las sustancias. Así pues, que las propiedades de las sustancias pueden ser clasificadas en propiedades generales y en propiedades específicas. En el caso de las propiedades generales, estas propiedades están ligadas al carácter material de las sustancias, varían con la cantidad y por ello no nos permiten distinguir realmente entre una sustancia y otra. Por ejemplo, la masa. En cambio, las propiedades específicas son propiedades derivadas de la naturaleza química de las sustancias y nos permiten identificar a una de otra. Por ejemplo, cuando se hierve un líquido, la temperatura de ebullición depende precisamente de qué líquido sea, de qué sustancias. Tipos de propiedades de las sustancias. Por su naturaleza tenemos las propiedades químicas y las propiedades físicas. También podemos decir que las propiedades existen de dos formas, con dos cualidades. Las propiedades extensivas, esas propiedades correlacionan con la cantidad de materia, es decir, con la masa, y por ello se suman o se restan según la cantidad de materia, la cantidad de sustancias. Las propiedades intensivas, por el otro lado, son peculiaridades que no dependen de la cantidad de la sustancia en cuestión y por tanto no son aditivas. Muchas propiedades extensivas pueden convertirse en intensivas dividiéndolas por la cantidad de materia en la que se presenta. Así que siempre y cuando tengan una propiedad referida a una cantidad de masa o de volumen, estamos hablando de una propiedad intensiva. Hablaremos de algunas de ellas. ¿Qué es la masa? La masa es la medida de la cantidad de materia de un objeto. Es una propiedad extensiva, misma que podemos inferir de la fuerza con que es atraída por la Tierra, y eso se llama peso, como lo estudiaron en física, o de la resistencia a cambiar de su estado de movimiento, es decir, la inercia. Como saben, la masa se mide en gramos, símbolo G, minúscula, o en kilogramos, kg, la letra K que se pone como prefijo, que significa 1000, precediendo a cualquier otra unidad, de cualquier magnitud. ¿Qué es la temperatura? Pues una propiedad común. La temperatura es la medida de la energía de las moléculas de un cuerpo, esa cantidad de movimiento que tiene
partículas de un cuerpo se refieren a cómo vibran, giran, se desplazan y con la intensidad con que lo hacen. A mayor temperatura, más rápido se mueven las moléculas. El tipo de movimiento depende del estado de agregación propio de cada sustancia a esa temperatura. Y claro, la temperatura es una cantidad intensiva de la materia y, como saben, se mide en grados Kelvin en el sistema internacional de medida o en grados centígrados. ¿Qué es el volumen? Bueno, el volumen es el espacio ocupado por un objeto. Es una propiedad extensiva. ¿Se acuerdan de primaria? Este es un cubo. ¿Y cuál es el volumen del cubo? Lado por lado por lado. Lado. Bueno, ese es el volumen. Se mide el volumen en metros cuadrados o en decímetros cuadrados. Y cuando decimos decímetros cuadrados, eso equivale a litros. Y claro, usamos recipientes graduados para poder medir. ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad es la relación entre la masa respecto al espacio ocupado por una sustancia. Es una propiedad macroscópica específica de cada sustancia. Cuando las partículas de un cuerpo están altamente empacadas, hablamos de alta densidad. Y claro, pasamos por todo el espectro hasta cuerpos que tienen baja densidad, porque las partículas están muy separadas unas de otras. Y claro, la densidad, que se simboliza con la letra D, como saben, secundaria, es igual a la masa de un cuerpo dividida entre su volumen. También se denota con la letra Y, Rho, que tiene esta forma. Todo depende de quién les hable de la densidad. Ahora vamos a hablar de una serie de propiedades de las sustancias. Por ejemplo, vamos a hablar de la tenacidad en contraste con la fragilidad. Son aspectos opuestos de la misma propiedad en realidad. La tenacidad es la resistencia de un material a los impactos, como se muestra en el video. Este es un cristal templado y resiste perfectamente esos golpes. Es tenaz. Cuando el golpe produce la fractura del material, se habla de fragilidad, o sea, el material es frágil, como en el caso de la segunda imagen animal. Entonces, la resistencia al impacto, cuando se resiste, se llama tenacidad, y cuando se cede al impacto, se fractura el cuerpo, se llama fragilidad. ¿Qué es la dureza? Bueno, es lo opuesto que la blandura. La dureza es la resistencia al rayado. Cuando un material raya a otro, como este cristal a este pedazo de vidrio, el primero, este cuerpo, es más duro y el segundo más blando. Entonces, la dureza es la resistencia al rayado. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, en este game animado, estamos hablando de papel, pero cuando ustedes toman el lápiz está hecho de grafito, la punta del lápiz está hecha de un material blando, y esa es la razón por la cual raya el papel, que en realidad es más duro que el lápiz, que la mina de grafito del lápiz. ¿Qué es la maleabilidad? Bueno, la maleabilidad es la propiedad de un material para ser transformado en láminas sin formar fracturas. Entonces tenemos generalmente, esto se logra haciendo pasar una lámina de material entre rodillos que hacen presión transversal
y entonces se va formando una lámina de grosor. En Michoacán hay pueblos que se dedican a hacer vasijas de cobre, y bueno, ellos lo laminan a base de polvos. Y claro, esto se puede hacer con cobre y no con otros metales, porque el cobre es en realidad uno de los materiales, uno de los elementos con mayor maleabilidad. Otra propiedad, ¿qué es la ductilidad? La ductilidad es la propiedad de una sustancia de ser capaz de deformarse en un alambre sin romperse. Aquí también hay un esfuerzo sobre el material y se le convierte en alambre. No todos los materiales son capaces de ser convertirse en alambres. El cobre, por supuesto, es uno de los mejores materiales al respecto. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, como siempre verán que hay muchas propiedades que tienen dos aspectos opuestos. Tienen diferente nombre los extremos. Así que tenemos que los opuestos aquí son viscosidad contra fluidez. La viscosidad es la resistencia a fluir y, por supuesto, la fluidez es la facilidad de un material a fluir. Entonces, noten aquí en nuestros vasos llenos de aceites, los aceites automotrices, aquí están sus denominaciones técnicas, y se voltea todo simultáneamente sobre estos vasos de precipitado. Vean cómo se derraman a diferente velocidad. Ha transcurrido el mismo tiempo y aquí ya llevamos la mitad del vaso de precipitado lleno, y en estos dos últimos ni siquiera hay una sola gota del aceite. ¿Cuál es el aceite el más viscoso? Pues el 15W40. ¿Cuál es el más fluido? Pues el 0W30. Fluidez y viscosidad son solo aspectos de la misma propiedad. ¿Qué es la conductibilidad eléctrica? Pues lo opuesto a la resistencia eléctrica. La conductibilidad eléctrica es la capacidad de un material de conducir corriente eléctrica, es decir, de conducir electricidad. La propiedad opuesta se llama resistencia y se mide en unidades que se llaman ohms, que tienen este símbolo derivado de la letra griega escrita al revés. Como ven, precisamente la atmósfera en muchas condiciones es un material conductor de electricidad. Lo vamos a ver con los estados de la materia, de agregación de la materia más adelante. Entonces, cuando estamos viendo que el rayo es precisamente la conducción de electricidad desde la Tierra hacia las nubes, o viceversa, según lo consideren. Entonces, clasificamos a los materiales en aislantes, en conductores y en semiconductores, de acuerdo a cómo conducen la electricidad. Los materiales aislantes, los aislantes eléctricos, tienen una conductividad muy baja. A veces también se les llama resistencias. Los conductores, en cambio, tienen una apreciable conductividad. E incluso las resistencias, cuando conducen electricidad, solo se resisten en un cierto grado. Y los semiconductores, bueno, los materiales semiconductores, estos materiales pivotan en estados conductores y no conductores. En una situación conducen la electricidad y en otra condición no la conducen, y esto es muy importante para crear circuitos electrónicos y procesar información con ellos. Algo muy parecido que es la conductividad térmica. Su contrario es aislante térmico. Bueno, la conductividad térmica es la capacidad de un material de conducir calor.
Los materiales no conductores de calor se llaman aislantes. Entonces tenemos aquí en esta fotografía estos guantes son aislantes y la cacerola está hecha de un material conductor de calor, por supuesto, si no, ¿cómo se va a cocinar? Mm. ¿Qué son los materiales refractarios, plásticos y volátiles? Bueno, todos estos materiales, cómo responden cuando son expuestos a grandes cantidades de calor, a altas temperaturas, nosotros distinguimos a los materiales refractarios, a los materiales plásticos y a los materiales volátiles o sustancias volátiles. Hablamos de un material refractario precisamente cuando este material se resiste a la aumento de la temperatura. Esa resistencia en qué consiste? Consiste en que no cambia de forma ni de estado, como algunos de los recipientes donde se cocina en su casa. Hablamos de materiales que son plásticos cuando el aumento de temperatura les hace perder su forma, como es el caso del silicón que usan ustedes para algunas decoraciones en su casa o para pegar algo. Y hablamos de materiales volátiles o sustancias volátiles cuando un pequeño aumento de temperatura provoca el paso de un sólido al estado gaseoso, como es el caso de estos desodorantes que conocen ustedes muy bien. ¿Qué es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica de un material es la habilidad de tomar calor del entorno, aumentando más o menos temperatura. Esta capacidad, esta propiedad de las sustancias es muy importante para los seres vivos como los ciudadanos biológicos. Es una capacidad específica de la naturaleza de cada sustancia. Y de allí que se define como el calor que provoca el aumento en 1 grado centígrado en el cuerpo a cada gramo de esa sustancia. Así que tenemos el agua, cuya capacidad calorífica es realmente grande. Gastamos 1 caloría para subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 solo grado centígrado. Y por ejemplo tenemos el acero de este clavo, tiene una baja capacidad calorífica y entonces no gastamos tanto calor para subir 1 grado centígrado en 1 gramo de material. Solo gastamos en el caso del acero 12 centésimos de caloría. Entonces el acero tiene baja capacidad calorífica y de ahí que con poco calor se calienta mucho, y el agua tiene una alta capacidad calorífica, muy importante para el vida. ¿Qué es la temperatura o punto de fusión?
Bueno, las sustancias puras tienen una temperatura específica a la cual se pasa del estado sólido a la temperatura a la cual se funde. En el caso de las sustancias mezcladas, la temperatura de fusión del solvente disminuye cuanto más soluto contenga. Esa es la razón por la cual podemos, sin congelador, fabricar, elaborar helados, nieves, precisamente usando hielo y agregándole sal al hielo. Con eso, la temperatura de fusión baja de 0 grados y es posible congelar la mezcla que se va a convertir en nieve o en helado. ¿Qué es la temperatura o punto de ebullición? Las sustancias puras tienen una temperatura específica a la cual se pasa del estado líquido al gaseoso. Esto se llama punto de ebullición. La temperatura de ebullición depende de la presión atmosférica. No es lo mismo estar al nivel del mar, donde la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados, que estar en la Ciudad de México, donde la temperatura de ebullición es menor precisamente porque la presión atmosférica ha disminuido porque estamos a 2 kilómetros sobre el nivel del mar. En el caso de las sustancias mezcladas, la temperatura de ebullición del solvente aumenta cuanto más soluto contenga en la mezcla. Pues estas propiedades que cambian de acuerdo a la concentración de las componentes de una mezcla se llaman propiedades coligativas. Entre las dos relevantes que voy a mencionar, la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Ya casi terminamos. Y voy a hablar de unas propiedades de las sustancias que son muy especiales. En cierto modo, no son propiedades de las sustancias, sino es resultado de la interacción de las sustancias con nuestro organismo. Por ejemplo, el olor es una propiedad que surge de la capacidad de nuestro sentido olfatorio para detectar la presencia de moléculas volátiles en el aire. Una sustancia que no es volátil no huele. En la nariz tenemos cientos de células sensoriales diferentes. Cada una de ellas, vean estas células en el epitelio de la nariz, estas células tienen cientos de proteínas que detectan sustancias volátiles uniéndolas. Entonces las moléculas con olor, o que detectamos con olor, son volátiles y se asocian a estas proteínas. Son cientos de proteínas diferentes que en nuestro sentido del olfato activan a distintas células neuronales, nerviosas, que envían la información precisamente al cerebro y ahí se procesa de tal manera que se identifica. Así que el olor no es una propiedad intrínseca de las sustancias, depende de cómo se interacciona. Y es el caso, por ejemplo, de algunas personas que tuvieron COVID, resulta que les altera el sentido del gusto. Hay sustancias volátiles que olían bien y ahora, para su desgracia, les huelen mal o huelen poco. Otra propiedad semejante a esta es el color. ¿Qué es el color? El color es una propiedad que surge de la capacidad de nuestro ojo para detectar la presencia de rayos de luz de diferente longitud de onda reflejados por las sustancias. Cuando la luz se refleja con la sustancia, esos rayos de luz entran a nuestros ojos, ¿sí? Ahí son enfocados en el fondo del globo ocular, en una cubierta que se llama retina, y ahí en la retina tienen una serie de células detectoras de luz, que son precisamente los conos y los bastones, y entonces lo que ocurre es que estos
receptores, los conos pueden percibir los colores verde, rojo y azul, y los bastones son muy sensibles a la luz. Cuando en la noche hay poca intensidad luminosa, como los bastones son más sensibles, nosotros pero vemos todo en grises, precisamente porque no se alcanzan a activar las células de nuestra retina que detectan los rayos luminosos que nos interpretan, se procesan en nuestro cerebro y se definen como color. Y claro, hay una correlación entre la luz y el color, que es de onda. Sin embargo, no es que los objetos tengan un color per se, depende también de cómo los percibimos. Otra propiedad de las sustancias que no es intrínseca es el sabor. ¿Qué es el sabor? El sabor es una propiedad que surge de la capacidad de detectar la presencia de moléculas disueltas en la saliva. En la lengua tenemos células agrupadas en yemas con proteínas receptoras que al unir diversas moléculas disueltas conducen a la percepción de sabores. Los sabores básicos que deben saber, sobre todo los aficionados o los que quieren ser gastrónomos o chefs. Entonces son los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Sabor básico, y claro, en estas yemas formadas por muchas células receptoras, entonces se pueden percibir los distintos sabores y se mandan mensajeros químicos hacia las células de nuestro sistema nervioso para que nosotros tengamos la sensación de dulce, umami, amargo, salado o ácido. Y bien, con eso termina nuestro viaje por las